Hola, soy el estudiante Ulvio Alejandro Sanginés, de la carrera de Electrónica y Automatización Industrial. Por parte del Laboratorio de Electrónica de Potencia 2, a cargo del ingeniero Raúl Intriago, voy a proceder a explicar sobre el troceador de clase C, en lo que corresponde al circuito original. Esto es debido a la práctica número 2 y, bueno, vamos a continuación, ¿no? Entonces, bien, el informe, ¿verdad?, del troceador clase C nos indica que tiene que tener una carga inductiva con FEN, la cual los parámetros los denota a continuación. Y procediente vamos a evaluar los duty cycle, tanto del 0.7 como del 0.2, que van a ser dos disparos, ¿no? Entonces, bien, procedemos a la carga. Vamos a ver los escenarios, vamos a ver cómo se comportan las gráficas y procedemos a hacer un análisis. Ok, entonces lo primero que vamos a hacer es agregar todos los componentes necesarios. En este caso, nosotros podemos ir a la librería o simplemente dando doble clic en la pantalla y escribir el nombre del elemento que nosotros necesitamos. Vamos a necesitar un IGBT, ¿verdad? De la librería SimPower System, que es el que está a continuación. Necesitamos unos diodos, que también se encuentran en la librería SimPower System. Esta. Vamos a necesitar la carga, por supuesto, series de la librería SimPower System. Y por supuesto la fuente de voltaje. Bien, entonces procederé a ubicar los elementos como correspondan. En este caso tendría que ser hacia abajo porque bueno, la polarización se encuentra mal. Entonces lo que vamos a hacer es aquí darle una rotación hacia abajo, ¿verdad? Así. De la misma forma, este va a considerar la parte de aquí, correcto. La polarización es de esta forma en el diodo. Tendremos también un diodo en la parte inferior, ¿verdad? La carga va a estar acá ubicada, correcto. Y bueno, el voltaje en sí va a ir directamente aquí aquí en la terminal C de IGBT. Que entonces, bueno, aquí esta parte se conecta directamente con el emisor, con el colector. Tiene que indicar aquí la conexión respectiva. Y bien, tenemos así, ¿no? Entonces, bien, básicamente el diagrama corresponde al que estoy graficando, haciendo el circuito. Acá también necesitamos una FEM, porque así lo denota el circuito. Es importante que nosotros también demos nombre al archivo. Entonces, en este caso, nosotros lo hemos denominado de esta forma, ¿no? Entonces, bien, la carga es una carga inductiva, donde vamos a setear la corriente inicial y además colocamos el valor de 50 miliamperes. Lo aplicamos, ok. La FEN nos indica que tiene que ser de 201.6. Y el voltaje de la fuente tiene que ser 650 voltios DC. Correcto. Entonces, para proceder a hacer las mediciones, necesitamos del measure, o podemos ponerle current measure, ¿verdad? Y de voltaje también. Ok. Entonces, vamos a querer analizar lo que es la corriente de entrada. Entonces, directamente aquí procedemos a colocar el sentido.
¿verdad? También la corriente por la que circula el IGBT. En este caso lo vamos a colocar en este sentido. Perdón, es con respecto a la polaridad, ¿no? Sería ahí. De la misma forma, la corriente de los diodos y del otro IGBT, ¿no? Entonces, bien, procedemos a hacerlo. Así como en el diodo que se encuentra en la parte superior. También es necesario ver los voltajes que se relacionan en sí. Entonces, bueno, también vamos a agregar lo que es la medición de voltaje, pero antes de eso, me gustaría especificar ya la corriente de la carga, que se encuentra polarizado de esa forma, porque la corriente va a circular de izquierda a derecha o de izquierda hacia abajo. ¿Okay? La polarización es súper importante, entonces en este caso, como la corriente va a circular de esta forma, este medidor se encuentra mal ubicado. Entonces tendría que ser de aquí. De la misma forma para la corriente que circula por el diodo. Ok, muy bien. Una vez teniendo eso, ¿verdad? Ya tenemos la medición de todas las corrientes que circulan por los componentes. Ok, entonces, bien, vamos a proceder a ver, a notar cómo se comporta lo que es el voltaje. Procedemos a colocar el voltaje en la carga. Colocamos aquí y en esta parte de acá. Y este va a ser el voltaje en la carga. También necesitamos el voltaje que ocurre por el colector emisor del IGBT1. En este caso sería de aquí, ¿verdad? Hasta acá. Entonces, como tiene los terminales aquí del colector emisor, son los mismos puntos de los nodos que se encuentran aquí. Esto de aquí solo me sirve para medir la corriente, por lo tanto no me va a afectar en la medición de voltaje. ¿Correcto? Ahora bien, necesitamos cómo nosotros vamos a controlar la activación del IGBT. Entonces, para ello, nosotros vamos a denominar un PWM generador, que en este caso va a ser de CDC. Entonces, nosotros llamamos Power Generator, perdón, PWM Generator DC-DC. Y este es el cuadro que necesitamos, ¿verdad? Le vamos a dar en el gate del primer IGBT y en el gate del segundo IGBT también le tenemos que dar, pero recordemos que tienen que activarse cuando uno se activa, el otro no se activa, ¿verdad? Entonces tendríamos que darle una operación lógica, ¿verdad? Pero en negativo. Entonces aquí le configuramos el NOT, lo aceptamos. Entonces, uno de los IGBTs va a actuar en ese momento, ¿no? Ninguno más actuaría. Vamos a agregar una constante que es el que me va a dar el duty cycle. Ok, bien, entonces por ahora considero que se encuentran todos los terminales, ¿no? Ahora bien, para observar las gráficas, por supuesto, necesitamos un scope, que es básicamente como un graficador de ondas, o también le denominan como osciloscopio, ¿verdad? Simulado. Entonces, en esta parte nosotros vamos a tener 4 terminales.
Entonces, bien, para proceder aquí vamos a poner 4 y los puertos, ¿cómo se van a proceder a ver? Serían 4, ¿no? Entonces lo aplicamos, ok, y ahí se encuentra, ¿no? Entonces, para verlo de una mejor forma, no en blanco y negro, vamos a cambiarle el estilo. En este caso vamos a indicarle que es blanco, blanco y negro, para que lo podamos ver de mejor forma, ¿no? De esta forma aquí, ¿no? Para proceder a verlo mejor, ¿no? Solo es eso. Ahora bien, vamos a colocar las señales que van a circular o vamos a ver en este osciloscopio. Para eso necesitamos las etiquetas de goto y from. Entonces, aquí tenemos la etiqueta de goto, ¿verdad? Y acá tenemos la etiqueta de from. Ok, entonces este indica hacia dónde va a ir y este de dónde viene. Eso es básicamente. Entonces aquí nosotros vamos a dar las etiquetas correspondientes, ¿verdad? A cada uno de los terminales que nos hacen falta. Estamos procediendo a darle las etiquetas correspondientes a todos los que estaban midiendo algún parámetro, en este caso corriente y voltaje. Ahora le vamos a proceder a dar nombres. En este caso vamos a decirle que es la corriente de la fuente y S, corriente source, o así lo denotamos. En este caso vamos a decirle que esta es la corriente del IGBT1. Este va a ser la corriente del IGBT2. Esta será la corriente del diodo 1. Y por supuesto, la de abajo será la corriente del diodo 2. Ok, bueno, esta va a ser la corriente en la carga. Este es el voltaje generado por la carga. Y bueno, me parece que ya tenemos todas las etiquetas correspondientes. Bueno, en este caso es el voltaje DCE por los terminales del IGBT1 que se encuentra aquí, ¿no? CE. Ahora bien, vamos a agregar las etiquetas al osciloscopio, ¿verdad? Que en este caso vamos a notarle que esta sea el voltaje en la carga. Y dense cuenta cómo cambia de color las que no están asignadas. Esta ya está asignada, por lo tanto se cambió de color, ¿no? Solo como aclaración. También necesitamos la corriente de la carga. La copiamos, pegamos y decimos que sea la corriente en la carga. Tenemos que escribirlo tal cual lo asignamos. Entonces pueden ver que aquí ya cambia de color, ¿no? Procedemos a indicarle que queremos ver lo que es la corriente de la fuente. Y vamos a tener un MUX para unir las dos señales y que salga una sola para poder visualizarlo. Y en este caso vamos a tener dos etiquetas, que son la corriente del IGBT2 y la corriente del diodo 2. ¿Ya? ¿Por qué notamos la corriente del IGBT2 y la corriente del I2? Es por motivo a que estos se encuentran en paralelo. Entonces vamos a ver que uno actúa a la vez. ¿Ok? Se encuentran en paralelo a la carga. Ahora bien, necesitamos otro osciloscopio para medir las siguientes
las siguientes señales que nos faltan. En este caso vamos a copiar el mismo, pero ya le vamos a cambiar para 3 terminales, porque son 3 nomás lo que hacen falta. Cambiamos el layout a 3, lo aplicamos, ok, y aquí tenemos, ¿no? Entonces, bien, como primer parámetro tenemos el voltaje en la carga. Como tercer parámetro vamos a tener lo que es el voltaje de CE. Ok. Y finalmente tenemos un MUX, donde vamos a ver dos señales que, por consecuente, si en el anterior osciloscopio vimos lo que es el IGBT2 y 2, entonces en este caso vamos a ver el IGBT1 y la corriente del diodo 1. Correcto. Ahora, una vez ya teniendo esto, ¿verdad? Necesitamos un bloque para simularlo. En este caso vamos a denominarlo Power Game para poder simular nuestro circuito. Todos los parámetros se encuentran bien direccionados y por consecuente vamos a hacer la simulación. Vamos a darle un periodo de 0.01. Ok, entonces bien, vamos a simularlo. Ah, nos faltó el duty cycle análisis. Entonces bien, vamos a comenzar con 0.7. Conectamos aquí, ¿verdad? Y volvemos a simular. Bueno, con respecto a las curvas generadas, ¿verdad? Nosotros podemos observar que la primera curva que nosotros vemos, o el primer oscilograma, corresponde al voltaje en la carga, lo cual es correcto porque, bueno, si nosotros vemos un duty cycle de 0.7, lo que indica es que en un tiempo, prácticamente el 70% de la señal se va a mantener en alto y un 30% se mantiene en bajo, como podemos ver a continuación. Entonces, aquí este es el voltaje máximo que puede generar la carga, que en este caso le ocupamos un valor de 650 voltios. Entonces, eso es lo que estamos viendo aquí, que son 650 voltios, se mantiene un 70% de la señal y el 30% se mantendrá en 0 voltios, aproximadamente. Ok, bien. Ahora sí, con respecto a la segunda curva, que corresponde a la corriente en la carga. Entonces, bien, aquí nosotros podemos ver que la corriente en la carga se encuentra creciente, ¿verdad? Y es una corriente continua, porque nunca llega a cero, sino que simplemente incrementa, incrementa hasta llegar a un punto de estabilización. Y correspondiente a la corriente en el IGBT1 y el IGBT2, bueno, básicamente aquí nosotros podemos ver las superposiciones de las dos fuentes, perdón, de las dos corrientes, que circulan tanto en el IGBT1 como en el IGBT2, que lo pueden observar a continuación, ¿verdad? Entonces, bien, algo que faltaría acotar es la corriente en la fuente, que como se dan cuenta siempre es creciente, ¿no? Por la polaridad como se encuentra. Esto es relación, como lo analizamos con 0.7, indica que estamos trabajando en el primer cuadrante, debido a que la corriente en la carga y el voltaje en la carga son positivos. Entonces, la operación motriz es en sentido directo porque se encuentra trabajando en el primer cuadrante. ¿Ok? Entonces, bien, eso es lo que estamos viendo a continuación, ¿verdad? Entonces, lo que indica el PWM es que este se activa en un momento dado y en el otro momento dado se activa el siguiente, ¿no? Entonces, bien, ahora vamos a proceder a ver lo que es el voltaje en la carga también, pero procedemos a ver el voltaje también del colector emisor en esa parte, ¿no? Entonces, como podemos darnos cuenta, ¿verdad? En algunos momentos actúa por el PWM, pero se encuentra al revés, o sea,
0.3 se encuentran, nosotros ubicamos una señal del 70% activo y el 30% en bajo, pero como indica la polaridad de nuestra parte del voltaje del colector emisor en el IGBT1, ¿verdad? Nosotros podemos ver que se mantiene activo el 30%. Y las corrientes que circulan tanto del IGBT1 como la corriente del diodo 1 son las siguientes, ¿verdad? Lo cual denota que continuamente se está incrementando ese valor para que pueda seguir el circuito, ¿no? Entonces, bien, vamos a ver qué ocurre cuando le damos en 0.2. Entonces lo volvemos a simular. Entonces, bien, podemos ver que la simulación ahora, nos damos cuenta que ahora solo se mantiene el 0.2 activo. Vamos a darle un poco más de tiempo porque al parecer no podemos observar cómo se está llevando a cabo lo que es el análisis. Vamos a darle un tiempo de 0.1, ¿no? Bien, aquí ustedes pueden observar, ¿verdad? Que el voltaje sigue siendo positivo, pero la corriente en la carga es negativa. Por lo tanto, estamos en el segundo cuadrante, que es donde se realiza el frenado regenerativo en sentido directo. Que entonces ustedes pueden observar aquí, ¿verdad? Que nosotros tenemos una curva muy pronunciada hacia abajo, ¿verdad? Y se sigue incrementando, pero con el orden negativo. Entonces, ustedes se preguntarán, ¿por qué ocurre este proceso? Bueno, es debido a la carga. La carga, estamos haciendo una referencia a lo que son motores DC. La resistencia no la hemos ocupado, pero de todas formas, porque consideramos que tiende a cero, ¿no? Entonces, en este caso, solo consideramos el bobinado, que fue de 50 milihenries. Si ustedes se preguntan cuál sería el límite para poder ver si vemos que existe un umbral, ¿verdad? Donde necesariamente necesitamos ver cuál es el límite para pasar en primer cuadrante y segundo cuadrante, lo que hacemos es relacionar la FEN con la energía del banco de baterías, o bueno, en este caso está haciendo referencia a un voltaje DC continuo. Entonces, bien, para ello yo he sacado la división o la relación entre el voltaje de la FEN y el voltaje de la fuente, que en este caso es 0.310 y toda esta cantidad, ¿no? Vamos a copiarlo y vamos a pegarlo en el duty cycle para ver qué ocurre, ¿no? Entonces, bien, aquí me indica que no acepta la coma, sino que acepta el punto, ¿verdad? Ok, y procedemos a simularlo. Entonces, bien, como podemos ver, ¿verdad? Ahora el voltaje, si nosotros no le damos tanto tiempo de simulación, vamos a darle un 0.01, ¿correcto? Entonces, bien, como podemos observar, ¿verdad? La corriente ahora no es que se eleva o se incrementa tanto como en las anteriores, que pudimos ver que era una corriente mayor de 10 amperios. Y en este caso, lo máximo que puede llegar es hasta 0.8 amperios, como lo vimos al inicio, que está aquí modificándolo. ¿Ok? Si ven, máximo que llega es hasta 1 amperio por ahí, ¿no? Entonces, esta corriente es despreciable en comparación a las corrientes obtenidas anteriormente.
Por eso se dice que esta relación indica el umbral de cuáles van a ser las operaciones tanto en el primer cuadrante como en el segundo cuadrante. ¿Ok? Entonces, por eso la importancia de relacionarlo con lo que es la fuente DC. ¿Y por qué motivo la corriente incrementa o decrementa? Pues es debido a la carga. Es debido a que poseemos una inductancia que fue seteado al principio como 50 milihenries. ¿Ok? Entonces, de la misma forma acá podemos ver cómo se comporta, ¿verdad? Y se mantiene o trata de mantenerse en el origen. ¿Ok? Entonces, bien, la otra conclusión que podemos notar es que los voltajes que se generan en la carga siempre van a ser con respecto a cuánto es el duty cycle. En este caso, como nosotros hemos puesto 0.3 aproximadamente, el voltaje en la carga siempre ha sido de 0.3, o sea, se mantiene 0.3% de toda la señal en alto, ¿verdad? Y el 0.7 en bajo. Caso contrario ocurre cuando estamos analizando el voltaje del colector emisor del IGBT-1, porque aquí estamos analizando el voltaje en la carga, pero caso contrario ocurre acá, que podemos ver que ahora lo que ocurre es al contrario, 0.3 se mantiene en bajo y lo que corresponde al 0.7 restante en alto. Y eso es debido a la polaridad de cómo está actuando nuestro circuito. Entonces, cuando se mantiene en alto, ¿verdad? Este IGBT se activa. Como este IGBT se activa, ¿verdad? Y acá no se encuentra activado, este va a ser un circuito abierto y por aquí va a circular la carga, ¿verdad? En caso de que este IGBT se deje de activar, luego la descarga va a ser por este circuito, por este ramal, ¿no? Entonces, luego cuando no se activa este circuito, se activará el circuito, el de acá, ¿ok? Por lo tanto, el flujo de corriente en ese caso sería de esta forma, así, ¿no? Entonces, bien, y eso es con respecto a lo que tendría la descarga, y con la carga sería al revés, que sería de aquí hacia acá, la fuente y así, ¿no? O sea, estamos polarizando inversamente, por así decirlo, para que la corriente no salga negativa, porque pueden ver que ahora circula de abajo hacia arriba, mientras que con este circulaba de arriba hacia abajo. Ok, muy bien. Entonces también existe una superposición de las corrientes, tanto de la FEN como de lo que se genera o lo que necesita descargarse en nuestro inductor. Entonces, por ese motivo es que existen lo que es la corriente, tanto la que circula por arriba como la que circula por abajo, tanto en el diodo de aquí como en el diodo de paso de acá. Ok, que este diodo de paso de acá está teniendo tanto las corrientes de esta fuente, ¿verdad? Porque la polarización hace que la corriente circule de abajo hacia arriba, ¿verdad? Así, de esta forma. Y la corriente de acá hace que la corriente circule de esta forma. Entonces, aquí existe una superposición de corrientes que se va a extinguir siempre y cuando ya una corriente sea menor que la otra y va a tener mayor, por así decirlo, eh, operación del diodo, tanto de directa como inversamente proporcionales. Y este ha sido lo que corresponde a la práctica número 2 del troceador de clase C. Vuelvo y repito, los troceadores clase C operan solo en dos cuadrantes, en el primero o en el segundo. También operan en el tercero y cuarto, siempre y cuando nosotros demos la polarización de los puntos sean contrarios, ¿verdad? Si nosotros cambiamos los cables aquí, entonces se va a comportar tanto en el cuadrante 3 como en el cuadrante 4, pero solo puede actuar en dos cuadrantes, lo que es el troceador de clase C. Básicamente es la unión del troceador de clase A con el troceador de clase B. Entonces, en el primer cuadrante lo que hace es la operación motriz en sentido directo y en el segundo cuadrante lo que hace es el frenado regenerativo en sentido directo. Mientras que en el cuadrante cuarto o tercero, en este caso el tercero, es la operación motriz en sentido inverso y el cuadrante número cuarto es el frenado regenerativo en sentido inverso también. Muchas gracias, hasta la próxima.